Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy, sin lugar a dudas, damos inicio con uno de los estudios más controvertidos, o el estudio a uno de los libros más controversiales de la Biblia, y me refiero a Apocalipsis. El libro de Apocalipsis por muchos años se ha mencionado mucho en las iglesias, se citan muchos de sus versículos en las iglesias, sin embargo, se escudriña muy poco porque se tiene miedo a malinterpretar o a malentender algunos de los pasajes. Y no es para menos, es un libro bastante complejo que necesita un entendimiento pleno de toda la palabra de Dios para poder entender su significado dentro del contexto y sobre todo en un significado amplio de la palabra de Dios. Y vamos a dividir este capítulo 1, que es por donde vamos a iniciar para tener un avance secuencial. Vamos a estudiar en esta noche brevemente el capítulo 1. Este será un estudio bastante ligero, bastante llevadero, para que todos ustedes primero no se aburran y puedan entender, pero sobre todas las cosas va a ser sencillo de entender, porque nos va llevando de lo más simple a lo más complejo y nos va a ir ayudando a poder comprender aquellas figuras literarias que utiliza el apóstol Juan. Vamos a estar dividiendo este capítulo 1 en 3 secciones para poder estudiarlo de manera muy detallada y de manera que sea muy digerible para cada uno de nosotros. La sección 1 comprende la introducción del versículo 1 al versículo 3. La sección 2, la misiva del versículo 4 al versículo 8. La sección 3, momento y lugar en el que vino la revelación a Juan, versículo 9 al 20. Vamos a estar estudiando esas 3 secciones y eso nos va a ayudar a tener un entendimiento claro y pleno del capítulo 1 de Apocalipsis. Y eso, como les dije desde un principio, nos va a ayudar a nosotros poder tener una comprensión amplia de todo lo que establece el libro y de todo lo que establece la palabra de Dios respecto a las profecías que se conectan las unas con las otras con la revelación que recibió Juan. Entonces el versículo 1 inicia diciendo Juan: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cuál es el contenido que tenemos aquí en este libro? Es lo que Juan te está estableciendo claramente desde un inicio. Lo que tú vas a encontrar en este libro, lo que tú vas a encontrar, el contenido que tú vas a encontrar en estas 7 cartas a las 7 iglesias que están condensadas en nuestro canon, en un solo libro que sería el libro de Apocalipsis. Y él está diciendo, ¿qué es lo que tú vas a encontrar aquí? La revelación de Jesucristo. Es decir, que todo el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo, porque la palabra Apocalipsis precisamente significa revelación o quitar el velo. Es decir, lo que estaba oculto ya no está oculto, ahora está revelado, ahora está descifrado, ahora está claro. Lo que Juan nos está plasmando aquí no es un complejo, no es un enigma, no es un misterio. Lo que Juan está plasmando aquí es una revelación de lo que estaba oculto, es una revelación de lo que era un misterio. Lo que Juan está revelando aquí es estableciendo lo que va a acontecer y el porvenir de la humanidad. Por eso el contenido que nosotros tenemos en todo este libro, y por eso Juan en el versículo 1 comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Eso es lo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Entonces nos dice, ¿cuál es la inspiración de este libro? La inspiración es Dios. Quien inspira a Juan a escribir este libro es el mismo Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito? Para manifestar a sus siervos las cosas que han de acontecer. ¿Y quién es el escritor de este libro de Apocalipsis? Juan, el discípulo amado. Nosotros lo podemos corroborar esto en Juan capítulo 13 versículo 23 y Marcos capítulo 3 versículo 17. Y hay una gran diferencia entre autor y escritor, porque escritor es aquel que escribe y describe los hechos. Sin embargo, el autor es el que crea. Aquí nosotros tenemos que hacer esa pequeña aclaración porque a veces hay confusión con los términos. Autor es el que crea, el que idea algo que no existe. En este caso el autor sería Dios, pero quien transcribe las ideas que Dios creó fue Juan. Por eso nosotros entendemos que Juan es el escritor, no el autor de este libro. Él es el escritor. Continúa en el versículo 2 diciendo que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
¿Quién ha dado testimonio? Es una pregunta importante que nosotros debemos hacer al momento de leer estos pasajes. ¿Quién es que ha dado testimonio? Porque él dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. El testimonio es prueba, es justificación, es comprobación, es certeza, es verdad de algo. Y Juan es quien da testimonio de la palabra de Dios y de Jesucristo y de todas las cosas que él ha visto, porque él caminó con Jesús, él vio los milagros, él andaba con él escuchaba las palabras de Dios, él escuchaba a Jesús hablar y escuchaba la manifestación del reino de Dios a través de las palabras del Maestro. Por eso él establece claramente: quien da testimonio de él soy yo, quien da testimonio de su palabra soy yo, porque caminé junto a Cristo Jesús, porque caminé junto a él, porque vi los milagros, porque palpé todo lo que él hacía, porque viví a su lado y lo escuché enseñar y escuché cómo sus enseñanzas me cambiaron y cambiaron a tantas otras personas. Y por eso él dice: quien da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Es decir, este libro también es un testimonio de Juan, de todas sus vivencias junto a Jesús. El versículo 3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan deja claramente establecido que es un bienaventurado el que lee y oye estas palabras, y deja claro el sentido profético de esas palabras. Es decir, esto está para el tiempo por venir, porque él dice: el tiempo está cerca. El tiempo se aproxima, el tiempo del cumplimiento de las profecías, de la revelación de Jesucristo está cerca. Entonces pasamos a la sección 2, la misiva, es decir, el contenido. Y dice en el versículo 4, Juan dirige esta carta a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿A quién está dirigida la carta? A las 7 iglesias que están en Asia. Y cuando nosotros leemos esto, pudiéramos pensar que se está refiriendo al continente asiático. Y sí, se está refiriendo al continente asiático, pero a una parte del continente asiático, no a todo el continente asiático. Se refiere al área que hoy conocemos como Turquía. Y fue en ese asentamiento donde se edificaron las primeras 7 iglesias. Cuando me refiero a edificar, me refiero a que se levantaron, a que se congregaron estas 7 iglesias en esta área que hoy conocemos como Turquía. Y aquí les presento un pequeño mapa donde nosotros podemos ubicarnos dónde estaban aquellas 7 iglesias y a dónde Juan, y podemos ver también la isla de Pasmos, y sabemos que desde allí Juan envió estas 7 cartas a las 7 iglesias conforme a la ordenanza que Dios le dio. Y es importante que nosotros podamos ir haciéndonos una idea de todo lo que Juan vivió, de todo lo que Juan hizo, de cómo Juan recibió la revelación y de cómo Juan obedeció la palabra de Dios y hizo la voluntad de Dios al escribir estas 7 cartas a las 7 iglesias. El versículo 5 nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién envía la palabra? Es importante que nosotros podamos responder esta pregunta al momento de leer este versículo. ¿Quién envía la palabra? Juan en todo momento se describe a sí mismo como un mensajero de Dios. Por eso, quien envía la palabra es Dios. Entonces en el versículo 6 nos dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Juan aquí lo que está haciendo es resumir la obra redentora de Jesús, porque él nos dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y por eso dice: a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué nos quiere decir esto? Recordemos lo que dice el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19. Dice: esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Es decir, el mismo Dios está reconciliando a la humanidad consigo mismo. Por eso es la importancia de la obra de Cristo Jesús, porque recordemos que sin la obra redentora de Cristo Jesús nosotros no hubiésemos tenido perdón de pecados y no hubiésemos sido hechos ante el Padre reyes y sacerdotes. Es decir, lo que Cristo Jesús hizo por nosotros a través del lavamiento de su sangre, a través de su sacrificio, fue convertir a hombres y mujeres pecadoras, a hombres y mujeres que no merecían ni siquiera la mirada misericordia de Dios. Lo que el Señor hizo, lo que Jesús hizo fue que nos convirtió ante su Padre reyes y sacerdotes a través de su sacrificio. El versículo 7 nos dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Aquí Juan está describiendo la segunda venida de Jesús, y aquí hay que poner mucha atención para nosotros poder comprender
los capítulos subsiguientes y Juan describe 3 características de la segunda venida de Jesús que no podemos pasar por alto, y son las siguientes. Viene con las nubes, es decir, viene desde arriba, viene desde lo alto. Segundo, todo ojo lo verá, incluyendo lo que los traspasaron, porque todos serán juzgados ante su trono. Tercero, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y cuando hablamos de linaje es importante que nosotros prestemos atención a esto, porque pudiéramos entender que cuando se refiere a linaje se refiere a que todos los que estén vivos en ese momento verán a Jesús. Sin embargo, lo que está estableciendo cuando utiliza la palabra linaje es que toda ascendencia y descendencia humana hará lamentación por el Hijo del Hombre, hará lamentación por Jesús. Esto quiere decir, mis hermanos, que todos los que están vivos, que todos los que estuvieron vivos en algún momento en la tierra serán levantados y harán lamentación por Jesús el Cristo. Porque dice claramente, todos los linajes de la tierra. No se refiere únicamente a las personas que están vivas, porque cuando hablamos de linaje hablamos de ascendencia y de descendencia. Hablamos de padres, hablamos de hijos, hablamos de ascendencia y descendencia. Es importante nosotros hacer esa acotación. El versículo 8 nos dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y ha de venir, el Todopoderoso. Aquí Juan nos está describiendo claramente que el autor de la revelación no es el mismo, sino que es Dios. Por eso él dice, yo soy el alfa y la omega. Juan no está hablando de él, Juan está hablando de aquel que lo envió. Juan está hablando de aquel que le dio la revelación, y por eso dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso él está describiendo aquí en el versículo 8, está describiendo quién es el autor de la revelación. Ahora vamos a pasar a la sección 3, momento y lugar en el que vino la revelación a Juan. El versículo 9 nos dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí Juan vuelve de nuevo y habla claramente y diciendo que él, por dar testimonio de Jesucristo y por dar testimonio de la palabra de Dios, es decir, por él hablar y por él proclamar lo que vivió junto a Jesús, por él dar testimonio de lo que Jesús hacía, porque muchos trataban de desmentir los milagros, porque muchos trataban de desmentir las enseñanzas del maestro, y por eso Juan se ve entonces en la situación de que es exiliado en la isla de Patmos. ¿Quién y cuándo y dónde es lo que responde este versículo? ¿Quién? Juan. ¿Cuándo? Cuando estaba en la isla de Patmos. ¿Dónde? En la isla de Patmos. Dice entonces el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan aquí es claro cuando dice que lo que él está viviendo, lo que él va a narrar, lo que él está narrando de la revelación de Jesucristo, él lo vivió en el Espíritu. Que Juan está diciendo, esto es una revelación que yo viví en el Espíritu, no lo viví en carne, no lo viví en lo palpable, lo viví en el Espíritu. Por eso él dice que estaba en el Espíritu. Entonces en el versículo 11 nos dice lo siguiente, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Por qué Juan escribió el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones? Porque Dios se lo ordenó. Aquí en el versículo 11 nosotros podemos ver esto, que dice, escribe en un libro lo que ves. Lo que yo te estoy mostrando no es para que te quedes con esto. Lo que yo te estoy revelando no es para que te lo lleves a la tumba, es para que lo escribas y se lo transmitas a las iglesias. Es para que se lo transmitas a la nueva iglesia que está surgiendo, para que se lo transmitas a los nuevos creyentes. Entonces, ese miedo que nosotros tenemos de compartir de la palabra de Dios, ese miedo que nosotros tenemos de hablar del libro de Apocalipsis, es todo lo contrario a la intención que Dios tenía a la hora de dictarle o de presentarle esta revelación a Juan, porque él le dice, preséntaselo a la iglesia, porque él le dice, escribe este libro, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Es decir, que la iglesia tiene que tener un dominio pleno, todo creyente tiene que tener un dominio pleno de lo que es el libro de Apocalipsis, porque es esencial para la creencia y la fe de todo creyente, valga la redundancia. Entonces, la razón por la que Juan escribe el libro es porque Dios le ordena, escribe lo que ves. Entonces vamos a pasar a la parte de los versículos del 12
al 18. Juan dice lo siguiente: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Ustedes saben que la palabra es como espada, más cortante que toda espada de doble filo. En el versículo 17 nos dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El versículo 19: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Volvemos a confirmar lo que habíamos hablado anteriormente, de que es el Señor quien le ordena a Juan escribir la visión y ordenar los tiempos, porque les dice claramente: escribe las cosas que has visto. Esa es una. Escribe las cosas que has visto, lo que estás viendo, escríbelo. Y escribe las que son, es decir, lo que está aconteciendo hoy, y las que han de ser después de estas. Es decir, ¿qué estás viendo? ¿Qué está aconteciendo? ¿Y qué va a acontecer? Por eso, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, tenemos que ser muy delicados, muy finos en entender qué Juan estaba describiendo del momento que él estaba viviendo y qué Juan estaba describiendo del momento del porvenir, para nosotros poder entender la revelación y poder entender la profecía. Y el versículo 20 descifra algo que genera mucha controversia. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, es decir, la revelación que yo te estoy mostrando, donde tú has visto 7 estrellas que están en mi diestra. El significado de esto y de los 7 candeleros de oro es lo siguiente: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Por qué candeleros de oro? Las iglesias son de oro, es decir, son representadas en candeleros de oro. ¿Por qué de oro? Porque el oro tiene que ser purificado. La iglesia tiene que ser purificada. Porque la iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia pura, es una iglesia santa, es una iglesia sin manchas, es una iglesia sin arrugas. No hay lugar a otra interpretación que lo que dice aquí en el versículo 20, porque la Biblia interpreta la Biblia. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro no son otra cosa que los 7 ángeles de la iglesia, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ahí está claro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles, los 7 pastores, los 7 ministros, que después vamos a estar hablando un poco de eso. Más adelante vamos a estar esclareciendo algunos puntos respecto a eso, por qué se utiliza la palabra ángeles. Y por eso en el versículo 20, el mismo Señor esclarece la revelación que Juan está viendo. Es decir, y es que Juan ve 7 estrellas en la diestra de Dios, y ve 7 candeleros de oro. Y es el mismo Señor, así como cuando estaba Jesús explicando las parábolas del sembrador. Es así mismo como el Señor aquí explica cuál es el significado de lo que Juan está viendo, y le dice: las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia. Y dice: y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Esto es esencial para nosotros poder entender muchas cosas que vamos a ir desglosando en lo adelante, en los próximos estudios, sobre todo en los capítulos que se van poniendo bien interesantes de Apocalipsis. Así que, mis hermanos, hasta aquí nosotros vamos a llegar hasta este punto. Espero que esto haya sido de mucha edificación para todos ustedes. Así que, mis queridos hermanos, quiero dejarles una asignación para todos ustedes, para que reconfirmemos lo aprendido, para que reconfirmemos lo que hemos estudiado. Y la asignación es sencilla, son 2 puntos a nosotros desarrollar. Primero, ¿cuántos libros de la Biblia escribió Juan, el discípulo amado? Segundo, ¿en qué otro libro de la Biblia se describe al Hijo del Hombre similar a como se describe en los versículos del 13 al 15? Eso es todo. Esa es la asignación que le vamos a estar dejando para que ustedes la desarrollen, y en la semana me la pueden enviar el día que ustedes les plazca, antes del viernes si es preferible. Aquí les voy a dejar el correo y nuestro contacto para las personas que quieran formar parte
de manera interactiva de este grupo de estudio del maestro para maestros. Y el número de WhatsApp al que pueden comunicarse con nosotros es el 809-616-9271. Y se despide de ustedes un servidor, Haner Augusto Gil. Un fuerte abrazo, bendiciones.